Las Sagradas Escrituras nos dicen que hay una bendición cuando los hermanos están juntos. Y es una bendición estar con usted de nuevo en esta ocasión. Si es hermano o hermana en Cristo, o si no es, también es una bendición estar con usted y poder compartir este tiempo. Ojalá que pudiéramos hacerlo persona a persona, pero de no ser así, bueno, gracias a Dios por este medio a través del cual podemos hacerlo. Y hoy, por supuesto, queremos hablar acerca de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Dios tomando forma de siervo, forma de hombre, forma de ser humano, para comunicarse con nosotros y darnos la gracia de poder tener fe y poder tener la salvación. ¿Sabe usted que hay muchos textos, muchos versículos en la Biblia que nos hablan y nos enseñan acerca de la salvación por la fe? Usted y yo sabemos que la razón por la que necesitamos salvación es porque somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que ese problema que comenzó allá en el huerto del Edén tuvo una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta más extraordinaria ha sido enviar a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvar al hombre, a la mujer, para salvar a los pecadores. Y a Pablo se le ocurrió decir que él era el primero, de los pecadores él era el primero. Y él, después de haber perseguido a la iglesia, entonces se encontró con Jesucristo, reconoció que él era Salvador, es decir, Jesucristo era Salvador, que él, Pablo, era pecador, y entonces hizo la paz con Jesucristo. Y entonces comenzó allí a vivir una relación extraordinaria, como debe ser la relación del ser humano con su Dios creador. Ahora, como dije, hay varios versículos que hablan de este tema, de la salvación por fe. En la Biblia encontramos una persona que tuvo por nombre Abraham y luego más tarde fue llamado Abraham, y enseña las Sagradas Escrituras que este hombre era un hombre de fe, es decir, que le creía a Dios, que sabía que lo que Dios decía era la verdad. Y en Génesis, el capítulo 15, el versículo 6, acá en nuestra Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que la Biblia nos dice, que Abraham creyó a Dios, es decir, tuvo fe. Como fe es creer, Abraham creyó a Dios y le fue tenido en cuenta por justicia y fue llamado, reconocido entonces como justo. Ahora, dijimos en algún momento que una palabra muy usada para que se traduce por fe es la palabra aman. Y la respuesta de Abraham frente a la demanda de Dios fue precisamente lo que esa palabra significa. Abraham reconoció que Dios era fiel y él hizo lo que Dios demandaba que él debía hacer. ¿Saben ustedes que Abraham comprobó la fidelidad divina por muchos años? Por años, Abraham había recibido un consejo de Dios, una indicación de Dios. Por años comprobó que Dios era fiel a la tierra donde fue llevado, que Dios fue fiel multiplicando su gente, que Dios fue fiel también bendiciendo a otros pueblos. Él comprobó en su vida la fidelidad de Dios. Y como comprobó que Dios era fiel, él se dispuso a obedecerle.
y le obedeció a Dios de tal manera que obedeció la orden de Dios, la orden divina. ¿Por qué digo esto? Porque llegó un momento cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Si quiere ver la historia de esta situación, de esta circunstancia, la va a conseguir en Génesis el capítulo 22. Pero Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Y resulta que para Abraham seguramente resultó extraño sacrificar a su propio hijo. ¿Cómo es eso? Pero resulta que él no entró en una discusión con Dios de por qué debía hacerlo. Usted o mi persona seguramente hubiéramos comenzado una discusión con Dios. Pero Dios, ¿por qué yo voy a matar a mi propio hijo si tú has dicho que no debemos matar a nadie? Si uno de los 10 mandamientos dice, no matarás, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Cómo se te ocurre esto? Usted y yo hubiéramos entrado en esa discusión seguro. Por lo menos yo lo hubiera hecho. Tal vez usted no, pero yo sí. ¿Por qué? Pero resulta que Abraham no entró en esa discusión. Y a lo mejor si nos hubiera tocado a nosotros, tampoco hubiéramos entrado en la discusión si tuviésemos confianza en Dios. Si entendiéramos que lo que realmente Él dice es la verdad, entonces tampoco hubiéramos entrado en discusión seguramente. Y Abraham no entró en discusión. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham se fue a sacrificar a su hijo. Usted puede ver ahí en lo que nos relata la Biblia en Génesis del capítulo 22. Y tal vez se imagina usted a Abraham invitando a su niño a salir, a irse a un sitio determinado. Y llegaron allí y el niño preguntó, bueno, pues Isaac preguntó, ¿pero qué vamos a hacer aquí, papá? Y Abraham le dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio. Un sacrificio, papá. ¿Y dónde está el cordero? Porque era un cordero que se sacrificaba. ¿Dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham allí en una forma muy serena fue, hijo, Dios va a proveer el cordero. Abraham sabía que el sacrificio, que el cordero iba a ser su propio hijo, porque eso era lo que Dios le había mandado hacer. Dios va a proveer de cordero. Y Abraham comenzó a arreglar las cosas, a buscar la leña, a encender la leña, ahí le echó el fuego. Y cuando llegó el momento de que ya iba a colocar a su hijo, de matarlo, degollarlo para colocarlo en el altar, confiando en Dios, con fe en Dios, sabiendo que lo que Dios le había dicho era lo que tenía que hacer, se presentó el ángel de Dios y le dijo, ¡Ey, ey, no lo hagas! Detén el cuchillo, no lo hagas. Y bueno, Dios le dijo, a través de ese personaje, yo sabía que tú tenías temor de Dios, yo sabía que tú temías, yo sabía eso. Y Abraham es un ejemplo de que cuando nosotros tenemos la disposición de hacer la voluntad de Dios, en pruebas difíciles, Dios puede darnos la salida. El niño había preguntado que dónde estaba el cordero, y Abraham le había dicho que Dios iba a proveer el cordero. Y cuando Abraham desistió de sacrificar a su hijo, bueno, allí estaba un cordero, enredado en unas ramas o en algún sitio allí. Allí estaba el cordero que servía
que era útil para el sacrificio. Dios lo había arreglado de tal manera que Abraham sintiera una victoria extraordinaria al disponerse a hacer la voluntad de Dios, aun cuando esa orden de Dios fuera contraria a lo que él pensaba y a lo que él creía. Me pregunto, ¿será que usted y yo podemos alcanzar ese nivel de fe, si es que hay un nivel de fe, ese grado de fe, que podamos obedecer a Dios aún en las circunstancias más difíciles de la vida que se nos pueda presentar? Si usted y yo tenemos confianza en Dios, si usted y yo creemos en Dios, si usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, claro que podemos enfrentar las circunstancias más difíciles y obedecer a Dios, aunque las cosas en nuestra vida o en el quehacer cotidiano sean contrarias. Podemos enfrentar las duras pruebas, tal como lo hizo Abraham, y recibir la gracia de Dios y la bendición de Dios por ser obediente a Él. Hay otro versículo en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4. Allí dice que el justo por la fe vivirá. Otra vez allí se repite la misma declaración que se ha repetido en el libro de Génesis y que luego en los libros del Nuevo Testamento se repite en varias ocasiones. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué se dijo esto? Allí en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4. Se dijo esto porque la nación de Judá, tenía una fuerte amenaza de que iba a ser destruida. Precisamente porque su conducta, su comportamiento, era contrario a las demandas de Dios. Y ahí estaba una amenaza de que iba a ser destruida. Y el ejército de Babilonia, enviado por Dios para destruir a la ciudad, bueno, allí se veía venir. La ciudad iba a ser destruida. Pero Dios le había dicho al profeta que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, si ahí en la ciudad de Judá hay unos justos, estén seguros que van a sobrevivir. Dios hizo la promesa de que los justos iban a sobrevivir, no iban a morir como iban a morir los que no eran justos, los que estaban desobedeciendo a Dios. Por creer en Dios, que hizo la promesa, bueno, los que estaban en la ciudad de Judá, indudablemente considerados justos, ellos vivieron. Ellos sobrevivieron, si prefieren que usemos esa expresión. Dios lo había prometido y Dios cumplió tal como había dicho que pasaría con aquellos que eran justos. Ahora, Dios se relaciona con las personas a través de las justicias, a través de la justicia de Él, a través de sus declaraciones, de sus manifestaciones, y se revela a ellos por la fe. Cuando tenemos fe y cuando podemos creer en sus verdades, Dios nos da la gracia de sobreponernos a circunstancias difíciles que puedan aparecer en nuestras vidas. Dios se relaciona con los suyos en tiempos de fe. Dios se relaciona con los suyos en tiempos buenos y hermosos. Pero Dios se relaciona con los suyos en las pruebas difíciles. Esas pruebas
en las cuales podemos estar en las manos de Dios, esas pruebas que no son las pruebas por desobedecer a Dios, sino que son las pruebas que, como la Biblia dice, Dios nos permite para ayudarnos a refinar nuestra vida y a crecer en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de obediencia a Dios. En estos textos que hemos leído tanto en la situación de Abraham como en la situación de Judá, en Habacuc, como ya lo hemos dicho, en estos textos, en estos versículos, se revela que la fe salvadora es la respuesta del ser humano a la exigencia de Dios, a las demandas de Dios, a la revelación de Dios en su palabra y en la vida de Jesucristo. Así que podemos sentir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se ha dado a conocer por su palabra, por palabras que ha expresado, que ha dicho. Se ha dado a conocer por las Sagradas Escrituras, pero en estos últimos tiempos se ha dado a conocer por Jesucristo, su Hijo amado, a quien envió como Salvador y Señor. De manera que podemos nosotros estar dispuestos a relacionarnos con Dios. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Si leemos en el libro de los Salmos, el Salmo 56:4, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Será que usted puede decir cómo lo dijo el salmista? ¿Será que yo puedo decirlo? ¿Será que podemos decir, en Dios he confiado, no temeré? Claro, en esta vida hay muchas dificultades y muchos problemas. En esta vida hay muchas situaciones difíciles. Pero así como el salmista dijo, en Dios he confiado, no temeré, es posible que usted y yo también podemos hacerlo, no importa cuál sea la circunstancia. Ahora, ¿cómo se desarrolla este concepto o esta verdad de fe en el Nuevo Testamento? Hay algunas palabras que por supuesto pueden ayudarnos. Y en el griego hay una palabra que es pistes. Pistes, la palabra pistes. Esta palabra significa o tiene que ver con la idea de confianza. Pistes es confianza. Piste es confiar. Tiene que ver con una fuerte convicción respecto a la verdad de Dios, especialmente. Tiene que ver con una fuerte convicción a una verdad, a una afirmación. Bueno, lo que Dios nos ha dado en su palabra son verdades, son afirmaciones de lo que puede pasar si nosotros seguimos la verdad o si nosotros seguimos la mentira. También esta palabra se traduce creer, confío, creo, confío, yo creo, tú crees, yo confío, tú confías. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú realmente crees en Dios? Con mucha frecuencia, nosotros podemos observar que los autores en el Nuevo Testamento dan continuamente, digamos, ese hecho de que es importante conocer la fe,
de ese concepto de fe, de creer. Yo creo en lo que Dios dice, en lo que Dios manda, en lo que Dios demanda. San Pablo, por ejemplo, si leemos el capítulo 4 del libro de los Romanos, señala que la experiencia de Abraham, aquella experiencia difícil que él tuvo, provee, digamos, un modelo de que Dios sigue salvando a las personas por la fe. Y por supuesto que sigue salvando a las personas por la fe en Jesucristo. El apóstol San Pablo también en esta carta a los romanos dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios es justo, lo hemos aprendido. Y esa justicia de Dios, Él la ha revelado. Él la ha dado a conocer. Esa fe de Dios la ha manifestado. Y la ha manifestado para fe. Es decir, para que usted, para que tú y yo creamos en esa revelación de Dios. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, allí nos dice que la salvación, que la relación propicia con Dios no es por obras, sino que allí nos dice que el justo vive por la fe. No nos dice que el justo vive por sus obras, o que el justo es justo porque hace obras. Nos dice que el justo va a vivir por fe, por creer en Dios y que lo que Dios dice es la verdad. En el Nuevo Testamento, la fe sigue siendo la respuesta, una respuesta personal a la revelación de Dios, a la manifestación y a la demanda de Dios. En el Nuevo Testamento, la revelación de Dios se amplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios sí se había revelado y se había manifestado, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo se ha revelado absolutamente, completamente, de manera que nosotros podamos entenderlo, podamos comprenderlo, podamos conocerlo. Dice, por ejemplo, la Escritura en Juan el capítulo 17, el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es la vida eterna, en eso consiste, en conocer a Dios, pero en conocerlo como Él dice. Nosotros los seres humanos a veces tratamos de conocer a Dios a nuestra manera. Queremos conocer a Dios como nosotros queremos, pero no hay por qué amargarse la vida en ese sentido de buscar nuevas formas de conocer a Dios. Si Dios nos ha dicho en su palabra cómo lo hemos de conocer, y que la manera de conocerlo en este tiempo es a través de las Sagradas Escrituras y es teniendo una relación personal con Jesucristo, de Salvador a Señor. Y Él, una vez que se fue al cielo y desde la diestra de Dios intercede por nosotros, ha enviado el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que mora en nosotros, y que, como dijimos en algún momento, que Él nos convence de la justicia de Dios, del juicio de Dios, después de habernos convencido del pecado. Pero dice también el evangelista Juan que Él nos guía, es decir, el Espíritu Santo nos guía y nos enseña todas las cosas. Nos enseña a saber muy bien las que de repente ya sabemos, pero nos enseña también a saber aquellas cosas
que nosotros no sabemos y que debemos conocer para que nuestra vida sea recomendable de acuerdo a las demandas de nuestro Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a su Hijo, dice también la Escritura allí, quien es el Salvador. Ahora, con la vida, con la muerte, con la resurrección de Cristo, Dios comunicó su plan. Dios comunicó su amor para con nosotros. Comunicó su justicia. Comunicó su misericordia. Según lo dice Romanos el capítulo 5, el versículo 8, Dios ha mostrado quién es Él, su misericordia. Y dice allí que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece a usted esa expresión? Esa verdad, que siendo aún nosotros pecadores, que no merecíamos nada, el Señor Jesucristo, a pesar de esa condición que nosotros teníamos, Él murió por nosotros para nuestra salvación y vida eterna. De manera que esto es lo mejor que nos ha podido suceder y que nos ha podido pasar. Que nosotros, estando en una condición de separados de Dios, el Señor Jesucristo haya venido para reconciliarnos con Dios. Luego Jesús, por supuesto, nos ha enseñado a través de su palabra cuál debe ser nuestra conducta y nuestra manera de vivir en este mundo. Por supuesto que nosotros tenemos la bendición de estar en este mundo con la presencia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección y guía del Espíritu Santo. Los apóstoles difundieron la verdad de Dios, difundieron la doctrina de Cristo, difundieron el Evangelio. Mediante esas enseñanzas apostólicas que provienen de Cristo Jesús, nosotros podemos amar a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, seguirle, serle fieles y hacer siempre su voluntad. De manera que podemos nosotros, en un momento de reflexión, pensar en la necesidad de que entremos en una relación muy personal con Cristo, a través de la cual Él nos dé su gracia y nos dé su bendición para serle fiel en todo momento.